Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo miércoles, un nuevo programa de Vidas con Luz. Hemos llamado a su casa y ustedes pues nos han abierto sus televisores. Tenemos un invitado con el que yo tengo un gran cariño porque hace tiempo hemos ido hablando de muchas y muchas veces y es un gran crítico porque conoce los medios, ha trabajado en ellos, se ha formado en ellos y bueno, pues nos ha juzgado en este programa desde que comenzamos hace ya 3 años y medio. Antonio Montoro. Muy buenas noches. Buenas noches. Jugado siempre bien, ¿eh? Es verdad, ¿no? Que nos has jugado y nos decías tal y cual, nos avisabas. Sí. Antonio Montoro, murciano. Sí. Bueno, pero Antonio se ha ido formando en el mundo de la comunicación, en el mundo del derecho. Yo no sé, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿O qué fue primero? Pues yo tampoco te lo sé decir. Yo a los 18 años, 17 años me quedé sin padre, me quedé huérfano y tuve que empezar a trabajar. Y entonces a los 18 años, justo que era la edad que se podía entrar en la administración pública, pues se inauguró aquí Radio Nacional de España, el centro emisor del sureste, y me presenté a una plaza de auxiliar de emisiones y la saqué, y ahí empecé la radio. Pero claro, como había muy poco personal, que es lo que suele pasar en estos centros periféricos, pues aprendía de todo. Aprendí mucho de los locutores que había, aprendí que eran para entrar en Radio Nacional. Entonces coincidió aquello con el apagón de la onda media, de la radio en onda media, y entonces vino gente de toda España y seleccionaron una serie de personas, tanto en redacción como en locución, pues unos profesionales de gran talla. Paco Alemán Sainz, Antonio Segado del Olmo, estaban allí haciendo guiones. Lo grande gurús. Sí, de entonces, sí. Y entonces empecé en Radio Nacional así, y me tocó matricularme de la carrera, y mi madre en eso fue exigente. Y tienes que estudiar, pues claro, si quieres estudiar, pero déjame. Y me matriculé en Derecho. Y nada, pues mientras que trabajaba en la radio, que además era en turnos de noche y había muchas posibilidades de hacer unas mañanas, de hacer de noche, con lo cual te dejaba sitio para ir tiempo para ir a la universidad, y estudié Derecho. Y después la propia administración, cuando vino Adolfo Suárez, renovó la televisión, renovó mucho la televisión, y entre ellos necesitaban una serie de técnicos, de jurídicos y técnicos y entonces aquel sacó la oposición del cuerpo técnico jurídico de Radio Televisión Española, que era un técnico del Estado pero en un organismo muy especializado, y esa oposición la saqué y ya me tuve que ir a Madrid, y entonces pues hice el doctorado en Derecho, y después ahí cuando llegué a Madrid pues nació también la Facultad de Ciencias de la Información. Estaba comenzando. Claro, nació en ese tiempo, y entonces necesitaban profesores conforme iban subiendo los cursos y tal, y ya me llamaron, y entonces no había incompatibilidad en la función pública entre trabajar en dos entes o en dos centros, y allí fui primero profesor contratado, encargado de cursos llamaba, después profesor adjunto y después profesor titular. Y ahí empecé. Después ya declararon la incompatibilidad y yo... Bien, pero también hiciste el doctorado en Ciencia de la Información. Sí, yo fui primero profesor. Primero profesor y después... y después tuve que matricularme porque quería tener la licenciatura. Una licenciatura en periodismo. Entonces había eran Ciencias de la Comunicación, y hacías 3 cursos de periodismo, de ciencias o de audiovisuales. Y entonces hice la carrera y entonces ya estaba en la sección daba Derecho de la Información, y era la sección departamental de Derecho Constitucional, que es donde había hecho yo la tesis en Derecho. Y entonces hice pues el doctorado en Ciencias de la Información también, y así me cayeron 2 doctorados. Y en todo ese momento, ¿cuándo aparece Amparo? Amparo aparece al principio de todo. Amparo aparece pues unos pocos antes, aparece cuando teníamos 18 años o 19 años. Esta foto, aquí los jovencitos. De ese tiempo. ¿Esto es en la playa o en el No, era en su casa del monte, sí.
¿Ahí todavía estabais de novios? ¿O qué? ¿O ya Pues recién casados? nosotros casi estábamos para casarnos, supongo, porque eso se ve que es verano, nosotros nos casamos en septiembre, pues sería... Y nos fuimos a esa casa a vivir. Su padre nos dejó esa casa a vivir porque yo estaba en trance de saber si había sacado la oposición a Madrid, a los servicios centrales, y no sabíamos si nos íbamos a... Y entonces dijo, pues no hagáis casa, no hagáis esto, quedaros allí, con lo cual me vino a mí, era una casa estupenda, y nos quedamos ahí. Y efectivamente, nosotros nos casamos en septiembre y el 20 de octubre me tuve que ir a Madrid. En Madrid. ¿Y cuándo aparece Dios en tu vida? ¿Desde casa, desde la infancia, en el colegio de los hermanos maristas? Pues yo creo que, no, hombre, ya el nacer ya es obra de Dios, pero en mi familia. Mi madre era una santa, como todos diremos de nuestras madres, y mi padre pues le seguía los pasos también. Y ella fue la que me enseñó, siempre procuró que en el colegio, antes de ir a Maristas, cuando era pequeñito, en el colegio tuviera una profesora, una maestra, que fue la que me preparó para hacer la comunión. Mi madre quería que hiciera la comunión solo. ¿Dónde fue la celebración? Esto fue en un convento que ahora está en la Fuensanta, pero antes estaba en la calle Sagasta, de las Carmelitas. Las Carmelitas, sí, que era, mi madre era muy amigo, y no solían hacer comuniones ni nada de esto, en la capilla del convento, que era una preciosidad, por cierto. Y entonces había un canónigo, que no me acuerdo, que se llamaba Ballesta, que era tío de nuestro alcalde, y no me acuerdo de nombre cómo se llamaba, pero sí que me acuerdo... Don Bartolomé Ballesta. Don Bartolomé Ballesta, exactamente, sí te acuerdas, sí. Y que dijo una homilía en aquel momento. Entonces hacían las comuniones a los 7 años, yo tendría ahí 7 años justitos. Y me acuerdo perfectamente, y no lo recuerdo, no lo olvido, que al terminar la homilía, que me gustó mucho para ser un crío, y me dijo, y no te olvides de rezar por mí después de cada comunión que hagas. Y todavía... Hombre, por no decir del canónigo Ballesta, digo, por el cura que me dio la comunión, te pido, Dios mío. Y así fue, fue una familia, y después ya los maristas. Los maristas, yo soy muy mariano. Pero mariano yo de María, porque también en nuestra parroquia en San Pedro hay una Virgen de Fátima, que tiene unos angelotes de salcillo y tal. Íbamos allí mucho, iba mi madre mucho a misa, y yo, pues claro, le pedía, no he estudiado nada, pero tú me tienes que aprobar y tal. Y tantas veces me lo olvidé. Después los maristas son también especialmente marianos, ¿no? En los meses de mayo y ahí empezamos ya también en Acción Católica, en los cruzados y en todo, pues todo lo que se hacía en el colegio, pues participábamos todos. Y ya cuando terminé el colegio, pues precisamente cuando ingreso en Radio Nacional, pues alguien que empieza la carrera, alguien me empieza a decir, oye, vente por unos centros de la obra, del Opus Dei, que vamos a ver tal. Y ahí conocí a un sacerdote conocí a 2 personas que fueron imborrables para mí, que son imborrables. Era don Julio Morá, el sacerdote, que ya fallecido, y me dijo, ¿tú trabajas en Radio Nacional? Y digo, tanto interés que tiene, y dice, ¿por qué no me puedes hacer que haga una especie de programa religioso? Y digo, madre mía, pero si yo no soy nadie aquí todavía. No soy nadie y tal. Tú reza, que aquello fue una de las cosas sorprendentes que me sorprendió la providencia, tú reza y ya verás cómo sale. Pues yo, ni corto ni perezoso, le hice lo que me dijo, recé. Tampoco recé mucho, pero vamos, recé, y me presento delante del director. Oiga, mire, que es que hay aquí un sacerdote amigo mío y tal. Pues bueno, pues don Julio Morá a la semana estaba dando unas charlas matutinas que encima me dijo el director, pues tú te encargas de la realización y tú te encargas de que eso no sea un ladrillo y pero el que no hacía nunca el ladrillo era él. Era don Julio, claro, don Julio. Y después, al cabo del tiempo, yo ya me fui a Madrid, y al cabo del tiempo, al venir un día, ya no sé cuánto tiempo permaneció don Julio Morá allí en la radio,
pero al cabo del tiempo vengo a los compañeros a decirle que de Juan nos ha llevado a todos a la iglesia y nos ha llevado a todos tal, y había hecho una buena labor en los compañeros, ya no sé, en la audiencia, supongo que también, pero con los propios compañeros de la radio. De Radio Nacional, y todavía hace poco me lo dijo, ¿qué tal, don Juan? Fíjate, muchacho, si teníamos nosotros 18 años o 20 y tenía él ya 30 o 40 y tal, y después fue otra persona también que conocí mucho, que fue Salvador Hernández, el doctor Salvador, no sé si lo conocerías tú. Y ese hombre también me ayudó muchísimo. Nosotros en mi familia. Eso ya fue cuando el regreso de Madrid y de Valencia, porque después de Madrid me fui a Valencia. Necesitamos siempre referentes en la vida, ¿no? Sí, y mucho más en la vida de fe. Sí, estos referentes es que muchas veces te revelas, digo, bueno, pues yo es que no, para esas exigencias, para esa no sirve, y es que no sirve. Y claro, entonces es la ayuda de Dios, el que te dice, bueno, pues vas a hacer la voluntad, mi voluntad, no tu voluntad, cosa que le agradezco mucho, claro. Pero siempre hay alguien que te tiene que decir algo. O sea, que el apostolado y el anuncio de la palabra y todo eso, el hombre pues tiene que hacerlo, porque después ya es el que toca. Antonio, algo de humanista en ti hay, de humanista del Renacimiento. Digo porque estás con la comunicación, que es moderna, pero bien, el mundo de la información y la comunicación, el mundo del derecho, pero el mundo de la historia también te apasiona. Eres creador, cofundas, digamos, con otros amigos, el Centro Histórico de la región de Murcia, que lo has dirigido. Presidido, el director es el profesor Chacón. Presidido, exactamente. Y luego eres un melómano. Eso te viene por familia. Sí, eso es de consorte. Como cónyuge, como de consorte. No, puede ser melómano, que te lo agradezco, un melómano, que te lo agradezco mucho que me llames así, pero no tengo ningún oído, y mucho menos ritmo. Pero te gusta. Así que sí, me gusta mucho, porque he tenido siempre al lado a alguien que me explique lo que es la música. Ya sabes que sin una explicación un poco coherente de lo que es, sobre todo la música clásica, pues no lo puedes... no la puedes valorar lo suficientemente y sobre todo si no la valoras pues no te puede llegar a gustar. Y ayuda a la música también en la espiritualidad, lógicamente. Sí, la ayuda, hombre, la música fue música siempre con la Iglesia, en la historia de la Iglesia. Los grandes, pues fíjate, pues las misas y estas eran los grandes músicos, todos tienen su misa y todos tienen su... Pero yo nunca me ha gustado rezar o las iglesias estas que ponen musiquilla y esto, pues sí, lo encuentro bien, pero me aíslo mucho mejor. No, me refería no tanto, yo estoy contigo, es decir, hacer todo como una musiquita de fondo que te haga estar en paz, nada. Pero es verdad que a veces contemplando una buena música, una buena interpretación, uno da gracias a Dios por la belleza, ¿no? Hombre, entonces, la belleza, que por supuesto. En ese sentido. Sí, esa es la creación. Esa es la creación y la inspiración que todos tienen. O sea que, por supuesto, el reconocimiento de Dios está ahí, en la belleza de todo, de la creación. Sí, desde luego la música es en eso, porque además es un arte de sentimiento. Muy sentimental. Cuando ya vuelves a Murcia, y te estableces de nuevo en Murcia, pues durante años, yo creo que 8 o 10 años, ¿no? 12, has sido presidente también de la Asociación de la Prensa. Sí, fui en 2 etapas. Presidente también otra, pues qué te diría yo, pues otro suceso providencial, porque eran 2 etapas de la Asociación de la Prensa, donde en la primera había un vacío porque la asociación pasaba un momento malo económicamente y tal, y me llamaron y me dijeron, venga Antonio y tal, porque había 2 periódicos, que era La Opinión, había 3 periódicos, que era el Diario 16, La Línea y La Verdad. Y entonces, ¿quién va a ser presidente de la Asociación de la Prensa? O sea, de las 3 plantillas, de los 3 periodistas, pues uno de televisión. Claro. Y ya está. Y nada, pues ese fue. Pero esa etapa fue corta, fue brillante económicamente, porque la tradición de la Asociación de la Prensa es una tradición cultural.
Por la Asociación de Albens han pasado todos los grandes pintores y hacía unas exposiciones tremendas y tal. Y claro, yo, como tú dices, la historia siempre es la maestra, digo, pues hay que hacer lo mismo. Hay que hacerlo. Y entonces fiché a los 4 comentaristas culturales, uno de ellos estaba de profesor aquí, Antonio Arco, y Antonio Parra, y entonces pues dijeron, oye, les dije, me tenéis que hacer de esto un centro de cultura. Claro, con ellos en los periódicos, uno en la opinión, esto es la verdad, no había problema. Exposición que había, exposición que... Ahora volvemos a hablar de la prensa de hoy día, pero es que ya que tenemos esta foto aquí, un momento pues creo que muy entrañable, cuando Juan Pablo II ya se encontraba bastante mal, sin embargo... Recuerdo que en ese viaje que estuvimos juntos, todos veníamos hablando, le quedan pocos meses al Papa y vinimos un poco rezando por él, y sin embargo fueron casi 2 años y medio, casi 3 años más. Sí. Lo vimos bastante mayor, pero consciente plenamente. Sí, ¿Cómo viviste tú ese encuentro? Porque ese encuentro fue la presentación a él de la Universidad Católica de Murcia. Pues yo tuve suerte también ahí, porque... llamaron al presidente, o sea, no sé si te acordarás, que después de la misa, que tuviste tú la suerte, tenés tú una buena anécdota. Sí. Tuve yo un Parkinson mayor que el suyo. sí, que te tuvo que coger la mano para que le lavara la suya. Bueno, pues a la salida pues nos pusimos en la sala de recepción y se puso él con nuestro obispo y él solo y delante pues el reclinatorio que se ve ahí, entonces iban llamando. Entonces llamaban el presidente de la universidad y fue José Luis y Lola, se acercaron los 2. Pero la segunda llamada fue el rector y entonces pues voy yo solo y veo que Amparo no me acompaña. Y entonces me arrodillo y me da 2 rosarios y estuve con él solo, que tengo una foto solo con él también. Una foto, le besé la mano, yo temblé y de pronto le dicen a Amparo, pero Amparo, ¿tú también? Y entonces ella pues también se acercó y otros 2 rosarios. Con lo cual tenemos un rosario de San Juan Pablo II para cada hijo, de los 4, son 2 rosarios. Y eso fue muy entrañable y, en fin, Amparo, yo menos, pero Amparo se deshizo en lágrimas, era mucho carisma. Es que era muy tierna esa imagen, esa situación. Santo, sí, ciertamente poder decir que hemos estado con un santo pues es una grandeza. Gracias a la universidad también. Efectivamente. Y tenemos una foto por ahí de los primeros inicios de la universidad que es muy significativa. A ver, cuéntanos. Está iniciándose la universidad y está plantándose, y estáis ahí plantando un ciprés en el claustro. El ciprés que hay, en el claustro ya tricentenario del monasterio. Sí, el claustro estaba fatal, había un aljibe, bueno, como toda la universidad, como todo el edificio, la restauración fue una obra de titanes, de titán, diría yo, pero bueno, de titanes. Y pues tocó renovarla. Y el primer ciprés, los 2 primeros cipreses que se plantaron, pues no, uno de ellos pues no se secó. ¿no? Y entonces dijeron, vamos a plantar otro. Y entonces pues dijimos nosotros, pues vamos a plantarlo nosotros. Yo no sé si habré plantado un árbol, pero bueno, lo plantamos. Y entonces pues sí, ahí quien cavaba normalmente o conechaba esa tierra no era yo, era José Luis, que era el que más fuerza tenía, por eso digo que el mejor lo hacía. Pero esa foto no os la he mandado. yo sujetando esa foto no os la he mandado. Y he preferido mandar esta porque me dijo, hombre, déjame a mí hacer algunas paladas que no he plantado, que pueda decir yo que también he plantado un pino. Hombre, un pino es una referencia, cada vez que viene lo ves altísimo, ya sube por encima de todos los... Pues es un signo un poquito del crecimiento de la universidad, se planta algo donde a ver si nace o no nace. Sí, exactamente, porque fíjate lo pequeñito que ¿Qué ves ahora como rector honorario? Sí. Habiendo sido su primer rector, como rector honorario, ¿qué es lo que ves ahora cuando vienes a algún acto académico? ¿Qué sientes en el corazón? Pues es un sentimiento muy especial. Primero de agradecimiento a Dios por haberme tenido ahí. Yo cuando intervenía allí en la presidencia, cuando en la elaboración de los cursos y tal, tenía que intervenir, pues sentía la responsabilidad. Porque no solo teníamos enfrente pues todo lo que teníamos de lo académico, de tal, sino teníamos lo que el presidente decía desde el principio, ¿no?
que era evangelizar. La tercera pata de la universidad era la evangelización, tú lo sabes mejor que yo. Y ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? Y entonces siempre recurría a la derecha al corazón de Jesús, como estábamos en el templo, a la izquierda estaba San Antonio y detrás de nosotros presidiéndonos estaba la Virgen. Digo, aquí ¿quién me va a fallar? O sea que no había manera. Y pues salía, a esta salíamos bien y tal. Y en esos actos también, pues, que ahora me acuerdo y perfectamente, lo que pasa es que ahora ya no tengo la responsabilidad de lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir, porque ya ha habido sucesión y tal. Pero sí, siempre me acordaré que cuando intervenía José Luis Mendoza, pues me sorprendía, porque cómo este hombre puede decir a los alumnos esa lectura de la palabra de Dios y ese recuerdo a las virtudes. Y claro, siempre tenía que recurrir a San Pablo, a tiempo y a destiempo. Y hay algo que me decía siempre Antonio, a tiempo y a destiempo, porque yo no sé si decía, oye, José Luis, que llevas una hora o llevas media hora y te has tirado un cuarto de hora de lo académico y otro cuarto de hora, pues. Y al final, fíjate lo que son las cosas, al final, en los últimos años, o el último año, el penúltimo año, un amigo que asistió, un compañero de la universidad, de la otra universidad, que también estuve allí trabajando, me dice, Antonio, te has mimetizado. Digo, pero todo el discurso dice, bueno, has puesto verde a la universidad nuestra y después te estás dedicado a decir, digo, bueno, pues todo se contagia. Pero eso, y todavía, ahora, José Luis, pues de vez en cuando, como habrás oído yo, has comprobado, no desaprovecha el momento. No desaprovecha el momento. Y ese es el espíritu de la universidad, y así es como tiene que ser, y punto. ¿No? En este acto estás ya con don José Manuel Lorca, sí. Pero tenemos también, Manuel, algunas fotos. ¿Qué recuerdas del trato con don Javier Azagra, que ya hace un año que nos dejó? Don Javier Azagra, pues sí, don Javier Azagra, pues no sé, si me lo permite es otro santo, ¿no? Don Javier Azagra nos hizo a nosotros, no sé si las otras personas, pues algunas confidencias sobre cómo nació la universidad, ¿no? Y de su valentía. Cuando se le fue a proponer por José Luis, que es el que tuvo la idea, pues dice que me contó a mí que lo meditó toda la noche y lo resolvió. O sea que era obra de Dios. Después se lo confirmó el Papa, no lo confirmó, se lo confirmó en alguna visita que hemos hecho, Juan Pablo II. Dice, eso es una obra de Dios, es pequeña, pero... Y esa valentía pues me sorprendió y estaba totalmente seguro de ella y además no le extrañaba cómo crecíamos, o sea, porque él venía constantemente y yo le decía con todo, este año hemos progresado casi geométricamente y vienen de Las Palmas y de La Coruña, ya no es aquello de decir, bueno, pues si no hay plaza en este, pues voy a la otra, no, ahora ya pedían... Se escogía y se venía. Claro, venía gente con 9, con 10, entonces se valoraban, ahora se valoran más, ¿no? Y ya la universidad se iba fortaleciendo. Y don Javier pues siempre ha sido el referente casi, no iba a decir oculto, pero nunca presumió, nunca presumía de nada, pero especialmente de haber sido el que se atreviera a firmar el decreto de elección, que canónicamente era también una novedad en la Iglesia. No ha habido ni hay una universidad con la estructura canónica que tiene esta. Y eso lo hizo don Javier. Una novedad total. Y por eso tuvo los problemas que tuvo, a nivel civil y legal, etcétera. He dicho, vamos a volver luego a hablar de los medios de comunicación y del periodismo. ¿Cómo ves los medios hoy día? ¿Cómo ves la información de hoy día? Muy mal, muy sesgada. Yo, por ejemplo, tengo una idea. Entonces, has vivido el nacimiento de las facultades de Ciencias de la Información, entonces, a la Ciencia de la Comunicación, sí, y has vivido la formación de periodistas y, bueno, pues una etapa larga de trabajo en los medios. Sí. Y por eso te pregunto. Mal, porque están muy mercantilizados. Entonces van primero a sobrevivir económicamente. Les ha hecho mucho daño la Internet y las redes sociales y los periódicos digitales. O sea, el papel está condenado a regenerarse o a morir, a renovarse o a morir.
aunque todavía estamos con eso. Y está muy mal. Y en España también hacía una reflexión, no sé si será acertada, y es que en estas últimas elecciones se ha mediatizado mucho el sistema, ¿no? Y hemos tenido un resultado a la italiana, que dicen los constitucionalistas o los expertos en... Lo que pasa es que no tenemos la experiencia de Italia. Claro, pero y entonces pienso yo, ¿quién tiene las grandes cadenas, aparte del Estado? La gran parte del accionariado lo tienen 2 italianos. O sea que digo, tendrá influencia, tendrá relación el tipo de... Ese es un análisis de los medios. De política estratégica que con respecto al electorado, porque la jornada de reflexión no tuvo nada de jornada de reflexión, que es como pasa en Italia. En Italia se saltan la jornada de reflexión. Yo 3 o 4, 2 debates que vi, allí estaba todo el mundo opinando, allí nadie reflexionaba. Además eran personas caracterizadas de una determinada opción política, con lo cual digo, ¿y esto será tal? Y me quedé con esa duda. No sé cómo acabará esto. Efectivamente, es una cosa italiana, pero sin italianos, con lo cual pues ya veremos cómo resuelven. Bueno. Y a nivel personal, en tu experiencia, tanto en el mundo del derecho como profesor, has tratado con alumnos, has tratado con compañeros, y en el mundo de la comunicación, en la prensa, en la asociación, también como profesor de ética y de derecho, ¿no? De la información, con los medios, en la televisión, en la radio, ¿has tenido problemas alguna vez en cuanto a tu fe y a tu trabajo? ¿Uno ha mediatizado al otro o lo ha enriquecido y le ha dado un sentido especial? No, ahí también, con la experiencia y con tantos años ya de madurez, pues si te pones a revisar, también ves ahí la huella del señor, ¿no? Porque yo fui un presidente de la Asociación de la Prensa que cuando salió la ley del aborto, la primera ley del aborto, o estaba en trámite parlamentario y había la discusión mediática, en una reunión del Pleno de la Asociación de la Prensa, pues me permití proponer, no como presidente, sino como uno más, un periodista más, que se votara la disconformidad de la Asociación de la Prensa de Murcia con la regulación de la ley del aborto. Claro, los periodistas... Sí, bueno, ya me conocerían, supongo, que no aquí. Pero se quedaron perplejos. Y bueno, si no queréis, yo lo voy a proponer y no me podéis decir que no, como periodista. Bueno, si queréis, yo bajo de aquí del presidente y me pongo allí, que se ponga el vicepresidente y le exijo, le pido que no hace falta. Vamos a votar, pero, hombre, no os voy a pedir que votéis con mano alzada. Y casi ganamos la votación. No la ganamos, pero casi la ganamos. Y yo creo que les hizo mucho que pensar, porque me empezaba a mirar a todos estos y digo, pero bueno, y estos tienen también su alma. Y eso fue una de las cosas que me llevó a decir, Antonio, aquí hay que decir y hay que hablar. Yo más bien es que soy un poco avanzado en esto. Y después en las áreas de derecho de la información, y sí, la deontología profesional, la ética profesional y tal, pues está metida en todo lo... Está en fondo. Claro. Tenemos esta foto también como... Hombre, aquí también somos compañeros. De Jesús, sí. Mayordomo de Jesús, sí. Que ahí tenemos, pues Viernes Santo en la mañana en Murcia, con el señor de Murcia, ¿no? Sí. Pero como se nos acaba el tiempo, yo quiero, tu etapa hoy día, además de esposo feliz con Amparo, sí. Además es sobre todo de abuelo. Sí, hombre. ¿Con cuántos nietos son ya? Son 6 y uno que viene, 7. 6 y uno que viene. ¿Y cómo se vive? Este es Antonio Montoro IV. El cuarto. ¿Cómo se vive de abuelo? Pues se vive muy bien, pero también tienes una experiencia. En el último minuto, pues no te la quiero dejar de contar, porque es muy buena. Yo suelo hacer, después de la misa, pues una acción de gracias un poco más prolongada, porque me gusta tener el Señor, a ver si puedo hablar con él y tal. Y este de mi derecha, en la derecha, Quique, se llama Quique, pues un día que tenía ganas de salir, venía a misa. Este era de los que leen con el ambón que no se le ve, o sea que debe darle la lectura, este es un lanzador. Y entonces me dice, ¿qué haces, abuelo? Digo, pues dando gracias a Dios. Yo he comulgado a Dios y tal. Mira,
es que estaban esperando en el coche y el abuelo no salía. Y dice, mira, yo te voy a hacer una acción de gracias muy cortita para que la aprendas y no se espera. Y me dice, Jesús, gracias por quererme tanto. Jesús, gracias por todas las cosas que me has dado. Jesús, gracias por estar conmigo. Y Jesús, gracias por ser mi mejor amigo. Y se acaba. Y se acaba, no tienes que estar aquí tanto tiempo. Y bueno, y al terminar siempre se lo digo, porque eso es lo que dice mi nieto. Eso de los nietos hay que vivirlo. Pero eso lo ha aprendido. Hombre, claro, lo ha aprendido aprendido en el colegio. Lo ha vivido en el colegio. En la educación, lo ha vivido en el colegio, en la casa con sus padres. Y se lo han enseñado a sus padres. Y con sus abuelos. Sus padres que tú casaste. Y con sus abuelos. Antonio, una última pregunta, es muy breve. No sé, si quieres contestar. Pues es que de pronto me he acordado ¿cómo se vive teniendo un primo humorista? Pues se vive... ¿O te veis poco? No, mucho, porque en el tiempo de Madrid y el tiempo de preparar las oposiciones y el tiempo de tal, viví en su casa. O sea que... Estamos hablando de Forges, de Antonio Fraguas. Yo soy Montoro Fraguas. Antonio Fraguas. Sí. Y además quería muchísimo a mi madre, porque era su madrina y la quería mucho y siempre se acordaba de ti. Es más, cuando me nombraron don Javier y a la propuesta del presidente, el rector de la universidad, pues hizo un chiste en El País, nada menos, dedicado a Antonio Montoro, que todos los demás rectores cuando iban ahí me miraban y decían, pero este tío, que no sabían que era mi primo. Pues es un humorista sensacional, porque tiene una imaginación y un ingenio y además es listísimo. Y yo creo, y eso a lo mejor es una novedad para quien nos esté oyendo, escuchando, el gran humorista era su padre, mi tío Fraguas. Era un hombre literato y que escribía muchas cosas, y yo creo, y además era de la administración, era inspector general del Ministerio de Información. ¿De qué iba el chiste del País? El chiste del País, ¿no? Se me veía en un semáforo, pues un poco harapiento, extendiendo la mano a un señor que había parado en el semáforo, como si le fuera a vender los pañuelitos, y le decía, denme una limosna, que soy rector magnífico, una limosna para investigación, que soy rector magnífico. Y ya está, era eso. Pero era muy significativo, porque entonces estaban peleando en el Consejo de Universidades esto de investigación, y aquí también, en la investigación hay que tener mucho dinero. Y era muy... Pues ha sido un placer estar y contar contigo y recordar pues tiempos pasados y sobre todo recordar y verte con esta foto impresionante aquí con cuatro. Estos son mellizos. Ahí están los mellizos, 4, pero ya son 6 y medio, casi 7. 7, sí. Felicidades, Amparo, y a ti por ser abuelos, por ser padres y por vivir la fe y por ser transmisores de ella y haberla vivido pues con todos los amigos y seguir viviéndola con los que os conocemos. Siempre gracias a Dios, desde luego. Pues muy buenas noches y gracias. Buenas noches. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias. Ha sido un placer también contar con ustedes una semana más. Ya lo saben, si quieren, el próximo miércoles contactan con nosotros nuevamente. Muy buenas noches.